Soy La Sánchez, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central. Hoy les voy a hablar de Virginia Woolf. Ella es una escritora británica. Ella nació en Londres, en el Reino Unido, por el año de 1822. Se dice que ella, juntos con Thomas Mann, James Joyce, Frank Kafka, entre otros, son los grandes renovadores de la novela moderna. Ella experimenta la escritura temporal y la espacial de la narración. Ella perfecciona la estructura con el yo interior dentro de sus monólogos. Ella intenta representar los personajes de una manera primogénita, es decir, como un fluir inconsciente que surge dentro de la mente. Algunas de sus obras las más famosas son como el monólogo como es La habitación, Las olas, de las que les voy a hablar, que fue escrita en 1931. Además, Woolf también es como quien dice la pionera de la condición social de la mujer, que tenía entre el arte y la literatura. En algunos de sus ensayos también ella nos hace ver esto, como ya les dije, es un gran ensayo que fue La habitación. Y también tiene una novela misteriosa e inquietante como la que es Orlando, en la que se illuminan las diferencias femeninas y masculinas. Es decir, aquí ella trata de dar una facultad de transformar a la mujer. Bueno, la infancia de Woolf fue una infancia normal. Ella nació de una familia acomodada, aunque siempre sufrió trastornos, es decir, por esto fue la razón de su muerte. Ella se suicidó metiéndose unas piedras en su abrigo y se tiró a un lago en el cual encontró su esposo. Partiendo de la novela que les voy a hablar, se llama, como ya les dije, Las olas. En este libro sigue un monólogo similar, ya que representa la apuesta más fuerte de la autora en cuanto a experimentación literaria, crítica y innovación. La estructura de este libro está formada por 6 soliloquios de otros tantos personajes que giran en torno a los personajes, pero que no mantienen ningún diálogo entre ellos. Con este se pretende llegar a la objetividad literaria, ya que al tratarse de monólogos independientes, de 6 historias narradas, pero que tienen que ver entre sí. Para los personajes que tenemos de Las olas son, tenemos a Verna y Neil, que sus padres son nobles y caballeros. También tenemos a Rhoda, que ya no tenía papi. Ginny, quien vive en Londres. A Luis, cuyo papá es banquero. Y Susan, cuyo padre es un clérigo. ¿Ya? Aunque es posible rastrear la novela en ciertos eventos importantes, tal vez no se pueda hablarse con precisión de los personajes, ya que es una narrativa. La idea surge, como ya les había dicho, de hablar de monólogos y de discurrir en la conciencia. Esto es como un trastorno que hace la autora. En este sentido debe entenderse de lo que usualmente se denomina suceso. En la ola equivale a un discurso relatado por el yo, ¿cierto?, de los personajes, siendo la construcción suya, es decir, de cómo va pasando la historia, se van narrando los acontecimientos, son primero enclaves de experiencia y luego tejido ya un conjunto. La primera gran imagen que tenemos de esta obra la tenemos en Eldon, ambientada en un jardín donde era verano. Desde ese entonces todos los niños están corriendo, se divierten por el prado. Ya están allí Susan, que al contacto con la naturaleza, Rhoda un tanto alejada. También tenemos a Verna observando el juego de los otros, Neville sentado mientras reposa un poco de su cuerpo enfermo, Luis y Ginny caminando de la mano junto a los árboles, y cada uno de ellos tomará de este espacio el futuro, y su monólogo circulan en dirección en torno de este primer plano. La del amor para Ginny, la de la naturaleza para Susan y la del alejamiento para Rhoda, etc. Luego vendrá la imagen de la adolescencia, con el grupo separado ya en géneros y asistiendo a las escuelas diferentes. Las personalidades empiezan a definirse más. Por ejemplo, Neville revela toda su delicadeza y entregada en sus estudios. Verna encuentra en el contacto de la gente la mejor base de sus conocimientos. Luis y Rhoda seguirán sintiéndose rezagados, y Ginny se dará cuenta de que con su belleza puede conseguir lo que ella quiere.
Sus mentes dibujan los perfiles de este primer plano en medio de que el recuerdo les llega. Coinciden tantos en un plano desvariado como van midiéndose sus comportamientos. Al llegar a la juventud, en donde la sazón cada quien se encamina por senderos diferentes, el uno entregado a la vida intelectual, el otro al trabajo en la oficina, aquella de las faenas y también otros que hacen sus relaciones en el campo. Así van fluyendo las vidas de cada personaje. Lo que se comprende es que cada quien trata de vivir su momento, ¿no es cierto? A pesar de que fueron internos, se provee de una identidad propia, todos los demás ya han hecho de sus cualidades, siendo una de esas cargas difícil de olvidar o difícil de trastocar. Es como un trastorno que le da trastocarse a esta historia. Durante la madurez ya tenemos las imágenes, se van multiplicando como de una manera abrupta. Los compromisos se harán todavía más fuertes, se tendrá en cuenta, porque aquí tenemos que tener en cuenta que ellos ya tendrán esposos e hijos, son ya profesionales, lo que no se pueden dejar de escapar, porque a diferencia del borrón y cuenta nueva, ya están sus vidas echadas como quien dice, al azar. Pero siguen los fantasmas y los recuerdos. Por ejemplo, Ginny, aquella mujer que hizo de la belleza una justificación, se da cuenta que la belleza no lo es todo, porque tampoco no le es eterna. También Luis llevará hasta el colmo de un orgullo trabajando en algo que no le satisface. Berna entenderá que su miedo a la configuración, es decir, solamente no se soluciona abandonando a la familia. Rhoda se acercará más a ese mundo resentimiento con la desolación, y Nelly no podrá olvidar la muerte de su amigo Percival, del cual también se siente que él está enamorado. Este también es un contraste, porque él ama a una persona del mismo sexo, aunque no lo quiera aceptar. Aunque en la madurez ya todos han concentrado su propia existencia y se encierran en una coraza para separar sus culpas. Aquí ya ha alcanzado la lucidez, se puede decir, cabe esperarle encontrando en su valor un todo, ¿no? Estos mismos, ellos ya hacen una imagen que tenemos del grupo correspondiendo a la vejez. Todos convergen en un mismo punto, es decir, la certeza de que jamás pueden escapar lo que no es. Aquí se dan cuenta que ellos no pueden escapar de lo que en realidad son, o de lo que en realidad han sido hasta ese entonces, y le vienen los recuerdos de la nostalgia. Se puede decir que el tiempo donde transcurre las olas es un día, pero el tiempo de los personajes es toda su vida, porque empieza desde la niñez, la adolescencia y la vejez. Es por eso su nombre, es decir, que al transcurso que van viniendo las olas, van transcurriendo las historias de los personajes. Como parte de comentario, se podría decir que la autora traspasa todos los fondos y le da una versión completa a la novela, tratando de autoidentificarnos con esta obra, es decir, todos aquellos personajes de lo que nosotros somos, o a veces no nos gusta hacer, o lo que nos vemos obligados a hacer. El libro es al comienzo un poco difícil de entender, porque como les dije, cada uno es un monólogo, pero a raíz que tú vas leyendo el libro, te vas familiarizando con los personajes y vas entendiendo la intencionalidad de la autora. Eso es todo, espero que les haya gustado.